es abogado de Vivian Hernández, involucrada en el caso Metástasis, el doctor Digo acusó la semana pasada en un medio de comunicación a la fiscal Diana Salazar de forjar documentos, de montaje de pruebas y persecución judicial, cuando aún no era directora siquiera de la UAFE, sino más bien una fiscal de primer nivel. Zambrano hace referencia de lo que pasa en Ecuador y dice que no se ve ninguna contención verdadera a la delincuencia por parte de las fuerzas del orden, y manifiesta que el famoso Plan Fénix no existe ni jamás existió, que se lo promocionó con bombos y platillos en campaña preelectoral, pero nada más. Más se gastó en la campaña de publicidad en aquel momento que en la posible inversión de ahora en el plan. Eso lo coto yo. Por otro lado, tenemos en cuenta que está a punto de culminar constitucionalmente el Plan Fénix. Ya no se le puede renovar, postergar, pero ya se manifestó la Corte Constitucional y avala la renovación del estado de excepción. La Corte sostiene que no es necesario declarar estado de excepción para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir por conflicto armado interno. Por lo tanto, la Corte dispone a la Defensoría del Pueblo que en el marco de sus competencias realice el seguimiento de las actuaciones realizadas en relación con la declaratoria de ese estado de excepción. Y si acaso la Defensoría del Pueblo identifica posibles vulneraciones de derechos, ésta deberá activar los mecanismos de acciones previstas en ordenamientos jurídicos. Cabe destacar que el mencionado dictamen de la Corte Constitucional fue aprobado por 8 de los 9 jueces que la componen, la Corte, y que fue aprobado el 21 de marzo pasado. Entonces, digo yo, por ejemplo, la Defensoría debería regresar a ver al sector de Palo Quemado, donde existen 72 personas involucradas por el Estado, por supuestas acciones terroristas, cuando su lucha es una clara protesta social por defender sus tierras. De estas 72 personas, 3 ya han sido sentenciadas, y bajo mi criterio, injustamente, porque se están mezclando los temas, mezclando o abusando, diría yo, deliberadamente de este estado de excepción por parte del gobierno. Lo que están haciendo es amedrentar a quienes reclaman sus derechos y los juzgan por delitos equivocados, con sentencias desmesuradas. El Estado está mezclando y metiendo en el mismo saco la protesta social con el terrorismo. Yo creo que lo último que usted dijo puede ser cierto. El Plan Fénix nunca existió. Nunca existió. Pero se lo vendió políticamente, y no es que está mal lo que se lo haya vendido. Lo que preocupa es que si no existía tenía que construirse, ¿no? Y sobre esto, mire, la situación que vive el país, no se trata de dramatizar nada, pero el derecho a la seguridad ciudadana, así como el derecho a la seguridad jurídica por temas que luego vamos a comentar, es imprescindible, fundamental. Y yo debo decir, porque siento el orgullo y satisfacción que discípulos míos estén formando parte del gobierno del presidente Daniel Noboa, con sus propios méritos. Todos son miembros de la Academia Ecuatoriana de Ciencias Penales y Criminológicas, de la que yo soy una suerte de decano, más por edad que por mérito. Pero hay alumnos y discípulos como José de la Gasca, que es embajador de Naciones Unidas, y siento el orgullo porque mis discípulos vienen aquí a esta biblioteca en mi casa y comparten conmigo algunos momentos que este año no hemos podido hacerlo, ni a fines de año, ni para mi cumpleaños, que fue en enero. Mónica Palencia, una querida alumna y mi discípula. También está otro distinguido y querido discípulo, Leonel Calderón Tello, ministro del Interior. O sea, son personas de una reconocida capacidad de trabajo y honradez. Y hay otros notables como juristas y académicos como Daniel Curi, que este año probablemente me acompaña a mí en la actividad académica que yo hago en universidades argentinas. Y los argentinos me piden a ver a alguno de sus discípulos que quiera acompañarlo, y creo que este año le toca el turno a Daniel, y yo me siento honrado porque es un académico que se hizo en la Universidad de Barcelona. Lo que quiero destacar es que en este país hay personas muy valiosas,
¿ya? Que prestan contingente al Estado, pero para poner la línea como corresponde. Desde el ámbito criminológico nosotros buscamos los factores de la criminalidad. Y aquí hay uno inequívoco, sin duda, la presencia del narcotráfico. Un narcotráfico que luego se vuelve una suerte de híbrido con narcoterrorismo, que nos está demostrando porque por año más o menos se mantiene el rango de las 200 toneladas métricas de cocaína que se incautan, que asumamos que fuese el 20% de la droga que circula por Ecuador, la autopista de la cocaína, como se afirma en la BBC de Londres, que preocupa a los europeos, porque el 80% de la cocaína sale por el puerto de Guayaquil. Entonces, este híbrido, que es ¿por qué el narcoterrorismo? Porque la droga ingresa por la frontera con Colombia, básicamente, y allí el control tiene que hacerlo el ejército y la policía. Y las armas entran por la frontera con el Perú, donde tiene que haber control, sí, también de ejército y policía. Mire, una arma con la que asesinan a Villavicencio es un rifle de asalto comprado legalmente en Estados Unidos, importado por el Perú y luego ingresado de contrabando al Ecuador. Y ese control se está dando. Si se está dando, ahí sí hay que ser gráfico. Este momento resulta ser un fracaso con el repunte del nivel de criminalidad, porque hechos dolorosos y lamentables no se pueden olvidar, como el asesinato antes de Efraín Ruales, el presentador de Coavisa. Se llegó hasta los autores materiales, los intelectuales no. El asesinato de Fernando Villavicencio, que mantiene de luto a la patria, pero por supuesto que sí. El asesinato del alcalde de Manta, 2 fiscales asesinados, algunos más hay, pero recuerdo a Edgar Escobar, mi alumno también en la Universidad Católica, y luego compañero de docencia. El último fiscal, al momento, César Suárez, ¿verdad? Han muerto en el cumplimiento del deber, cabe esa expresión, fueron inmolados en el cumplimiento del deber. Ahora, ¿qué ha pasado con el llamado Plan Fénix? La presencia de la policía y del ejército es importante. En la audiencia del caso Metástasis, en la Corte Nacional de Justicia de Quito, el pasado 28 de este mes, anteayer, el tercero en presentar su testimonio durante la audiencia fue Eli Angulo, alias Estimado, quien fue el supuesto administrador de los bienes de Norero y su asesor legal en el caso por lavado de activos. Angulo, quien pidió rendir anticipadamente su testimonio por una supuesta enfermedad crónica, dijo que ha decidido contar toda la verdad para resarcir sus errores y dejar un legado para sus hijos y su familia. Perdón, aquí una reflexión. ¿Legado, dice Angulo? ¿Legado de qué? Lo único salvable de las declaraciones de todos estos sinvergüenzas es que se sabrá toda la trama y se puede llegar a la punta del ovillo de donde nace la corrupción. Pero si no se los pescaba, si no se los descubría, no declaraban. Es decir, acuden obligados y aún así hablan de legado. Lo mismo pasó con la señora Mayra Salazar. Con par de lagrimitas de cocodrilo, quiere conmover a la ciudadanía. Y todos estos Lazo, Salazar, Angulo y compañía se merecen nada más que una patada en el trasero. ¿Qué legado ni qué legado? Perdón por la distracción. Angulo declaró que conoció a Norero en el año 2021 a través de Juan Pablo Jaramillo, procesado por el caso Metástasis, quien era su chofer personal. Lo citaron para que revisara las declaraciones de impuestos de Norero, ya que había pagado $50,000 de impuesto a la renta y desconfiaba de Armando Flores Aguirre, quien era su anterior administrador. Eli Angulo vivía en Manta y era cercano a Agustín Intriago, quien a su vez era alcalde de esa ciudad. El abogado fue el nexo del político desaparecido en el año 2023. Con Norero, el narcotraficante buscaba lavar su dinero en obras públicas de la ciudad. A cambio, Norero le hizo un préstamo de $500,000. También le compró un departamento en Manta.
que Intriago había recibido a cambio de un trámite de propiedad horizontal en el municipio. Otro de los casos a los que Angulo se refirió tiene que ver con Fernando Villavicencio. Estimado confirmó que a través de Intriago, un supuesto asesor, se acercó para pedir $300,000 de inicio y $100,000 mensuales, vacuna pura y dura. ¿A cambio de qué? De que Villavicencio dejara de investigarlos. Aquí otra digresión. Siempre se supo que el finadito Villavicencio se manejó así toda su vida, desde que era sindicalista de Petroecuador. Cobraba por hablar y le pagaban también por callar. Y ahora que está tan de moda los secretos a voces en Ecuador, pues eso es un secreto, que todo mundo lo sabe, que fue informante del país del norte en Ecuador. Más claro, Villavicencio fue un vendepatria sin vergüenza. Live Paul Angulo Bravo. Este señor que se conoce en el caso Metástasis como Estimado Olarri. Ahí ustedes tienen a Elif Angulo. Les recuerdo que si no ven los rostros de estas personas es porque, por supuesto, señores, no hemos podido acceder a una fotografía del implicado. Sin embargo, sus datos son públicos y hacemos lo mejor posible para traerles completo el perfil. Fue analista de citaciones en la Judicatura de Manabí y asistente legal y administrativo en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Él se dedica a las actividades de asesoramiento jurídico según lo que dicta su RUP. Según la Fiscalía, en el caso Metástasis, Elif Angulo, Estimado Olarri, habría direccionado y planificado sobornos a funcionarios, o sea, era el brazo ejecutor en torno al tema de los jueces corruptos del Consejo Nacional de la Judicatura y también de las Cortes Provinciales de Justicia de las provincias de Manabí, Cotopaxi, Guayas y del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Táchiras. Quiero que recuerden este nombre porque es importante dentro de la trama de los chats que también estamos revisando programa a programa con ustedes. Elif Angulo era, de acuerdo a Fiscalía, el abogado, el brazo ejecutor de la trama de pagar por los servicios de jueces dentro de las entidades de justicia de nuestro país en al menos 3 territorios y también en el Consejo Nacional de la Judicatura. Se lo acusa además de varios fraudes procesales destinados a justificar los activos ilícitos de Leandro Norero. También habría planificado el atentado con la fiscal del caso de lavado de activos que se seguía contra este narcotraficante. Entre otras actividades, el IF coordinaba la compra de votos del Consejo Nacional de la Judicatura para liberar a Israel Norero, hermano del capo. Importante. ¿Quién es este señor frente a las entidades civiles? Vamos a ver. Para sorpresa de muchos, el abogado Elif no registra ningún título en derecho. Continuemos. En el SRI, como ustedes pueden ver allí, entre 2019 y 2022 no tiene ningún registro de pago de impuestos. Continuemos. En la Fiscalía General del Estado tiene un caso como víctima y denunciante por el registro de robo, por el delito de robo. En el Consejo de la Judicatura solamente aparece un caso con pagaré a la orden. En el patrimonio, en 2017, registró un patrimonio de $9,096. Continuemos. Ahí está. Ustedes tienen allí a Elif Angulo Bravo, quien es, dentro del caso Metástasis, alias Estimado. Para que ustedes tengan. Importante, vuelve a la lámina de Contraloría si puedes un rato. Tengo que hacerles una pequeña precisión. Está aquí, en su primera declaración, en el cargo de analista de citaciones nacional de la Judicatura, el portal no da acceso, entonces no podemos saber qué hubo ese año y tampoco en 2016, que entró como asistente legal en la Universidad
laica. ¿Cómo puedes ser asistente legal si no tienes un título de abogado? Esa es la gran... es rarísimo lo que ocurre con Elif y con su vida casi en las sombras. A la declaración que sí obtuvimos acceso fue a esta de 2017 porque él aplicó para asistente administrativo de talento humano en la Universidad Laica Eloy Alfaro. Hay que revisar esa nómina de la Universidad Laica, está dando bastante de qué hablar. Bien, ahí ustedes tienen Elif Angulo. Del caso Metástasis, amigos, seguimos revisando el caso de los... Hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por compartir este momento conmigo. Seguimos mañana.